Isaías 41, verso 10. Y vamos a hablar del Dios que me sostiene, pero hoy específicamente quiero hablar acerca de cómo nuestra alma está en la roca, nuestros pensamientos y emociones deberían estar en la roca, y desde la roca es que tomamos nuestras decisiones. Isaías capítulo 41, versículo 10, y dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos delante de tu presencia, recibiendo de parte tuya. Te damos gracias, Señor, porque tú has dicho, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscan, que tú eres, Señor, el Dios que habla en nuestra vida y en nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, danos ojos para ver, oídos para oír, despierta nuestros oídos como los sabios, que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros en esta noche. Te damos gracias de antemano por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que harás hoy, por lo que a través de esas herramientas que nos das vas a hacer en nuestras vidas también en un futuro, Padre. Y creemos, Señor, que todo es por ti y para ti. Te damos la gloria, el honor, la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y los que creemos decimos amén. Gracia y paz. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado hablando acerca de cómo Dios es nuestro sustento, y ahí en Isaías 41, verso 10, Él dice: yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De ahí de Isaías 41, 10 es que tomamos el nombre nosotros como iglesia, y realmente creemos que Dios es el Dios que nos ayuda. Él es un buen ayudador y está pendiente de cada una de nuestras necesidades, pero al mismo tiempo también Él es el Dios que nos sustenta. Y cuando estamos mirando esa palabra sustentar, básicamente da la idea de alguien que sostiene firmemente, que no nos deja caer, ¿no? Que realmente nos está protegiendo, nos está bendiciendo. Habíamos leído otro verso y hoy quiero leerlo nuevamente, Salmo 55, y en el Salmo 55 vamos a leer el versículo 22. Salmo 55, 22. Tenemos un Dios que nos apoya, que nos mantiene, que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta, que nos sostiene. Y en el Salmo 55 dice que hay algunas cosas que podemos nosotros hacer para poder ser sustentados o sostenidos por nuestro Padre Dios. Salmo 55, versículo 22. Y dice allí: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Ahora, yo quiero que note lo que dice ahí la palabra. Dice que tratemos de cargar la mitad de las cosas que vienen a nuestra vida, o que echemos nuestras cargas al Señor. Que echemos nuestras cargas al Señor. Yo sé que a muchas personas les cuesta un poquito de trabajo hacer esto, pero la Biblia dice que si echamos nuestra ansiedad en Él, Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí dice: echa sobre el Señor tus cargas, no dice trata de cargarlas tú. Nosotros no fuimos diseñados en esta vida para estar preocupados, para tener un montón de cargas emocionales y en los pensamientos, y realmente Dios no quiere que nosotros llevemos todas esas cargas. Él quiere que vengamos delante de su presencia y que dejemos esas cosas que están afanando, intranquilizando, preocupando nuestro corazón, y se lo entreguemos a Él. De hecho, yo recuerdo que cuando pequeñito nosotros teníamos así como una bici cada uno de nosotros, y a veces tratábamos de ponerle así como peso, y recuerdo que en un par de ocasiones le rompí la rueda de adelante, se me salía el tenedor, y todo era porque le poníamos demasiado peso. Y básicamente cuando uno mira hacia atrás es que la bicicleta no estaba diseñada para llevar a 7 personas encima. ¿Cierto? Y creo que a veces nos pasa así, que nosotros no estamos diseñados para llevar un montón de cargas, pero la gente dice: no, yo voy a ser fuerte, Dios dame fortaleza para sobrellevar todas estas cargas, y después están todos rotos y no se dan cuenta que el problema es que no están haciendo caso a la palabra. La palabra no dice trata de llevar tú las cargas, la palabra dice echa sobre el Señor tu carga. Y Él te va a sostener, Él te va a sustentar, Él te va a ayudar en medio de la dificultad, no te va a dejar caído, ¿cierto? Porque nosotros somos los justos de Dios. Entonces yo quiero simplemente mencionar algunas cosas acerca de esto, porque a veces no nos damos cuenta que si nos cargamos en demasía, de hecho la ciencia médica dice que la depresión, la tristeza, la ansiedad, el temor pueden llegar a enfermar a una persona e incluso matarla. Entonces si nos cargamos en demasía nos vamos a estar haciendo daño, y no es el deseo de Dios. Lo que deberíamos hacer es descargar en Él. Y quiero que usted en fe simplemente haga así y diga: yo echo toda mi ansiedad, yo echo todos mis problemas en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos exhorta la palabra, ¿no? Ahora, si el temor puede causar dificultades, o la tristeza, ¿cierto? O la depresión, entonces ¿será que la fe, el gozo, la paz puede también traer bendiciones? Traer vida a cada uno de nosotros, y realmente nosotros deberíamos es caminar en gozo, en paz, en el creer. Ahora, estaba
estudiando un poquitico acerca de la tierra prometida, el momento en el que ellos tomaron la tierra prometida, y hemos hablado que en Números, en el capítulo 13, había 12 espías, y de esos 12 espías, 10 de ellos dieron un mal reporte y 2 de ellos dieron un buen reporte. Y el problema fue que ellos escucharon a los 10, a los que tenían el mal reporte. ¿Cuántos se han dado cuenta que la gente es más rápido para creer las noticias negativas que las positivas? Y no deberíamos ser así, deberíamos simplemente tener un oído atento a las cosas que traen gozo, paz a nuestro corazón, pero en muchas ocasiones la gente lo hace al revés. Y ellos comenzaron a contagiar, estos 10 espías, al resto del pueblo, y la gente empezó a llorar, a quejarse en contra de Moisés, para que nos trajeron a morir aquí en el desierto. Y bueno, básicamente estaban dando evidencia del temor que había en su corazón, y el temor pues se ve reflejado con quejas, con tristeza, ese llanto, con ira, con deseo de volver atrás. Y en medio de todo eso, Josué y Caleb se levantaron tratando de llenar de ánimos a la gente, y la gente estaba enfurecida, ¿no? Como creyeron ellos, nos están poniendo en peligro. Y eso me hace pensar un poco en esta época, ¿no? Si usted trata de caminar en fe, para otras personas usted es el que está chiflado. Y bueno, y la Biblia nos dice que debemos caminar siendo sensibles con los débiles en la fe, no ponemos una imposición en la vida de otras personas para que crean como nosotros. Entonces, si ellos están asustaditos y tienen que limpiarse las manos 87 veces y ponerse un montón de máscaras y hacer cosas, pues tratamos de ser sensibles también con las personas, aunque nosotros no estemos preocupados. Amén. Y por eso es bueno mantener la careta, como el bozal, no, la mascarita esa, en medio de los servicios, aunque de pronto no es tan chévere, ¿cierto? Pero bueno, lo que quiero leer, yo quiero que me acompañe a Números al capítulo 14, no vamos a leer ahí todos los versículos, pero quiero leer en Números 14 los versículos 33 y 34. El Señor les ha jalado las orejas y dijo: así como ustedes han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Y básicamente unos dijeron: más podremos nosotros que ellos, y ellos pudieron más que los otros, ¿cierto? Fueron más hábiles que los gigantes, pero otros dijeron: nos vamos a terminar muriendo en el desierto, y eso fue lo que les pasó. Pero quiero que observen Números capítulo 14, los versículos 33 y 34. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, dijo el Señor, ¿no? Esto es el Señor hablando desde el versículo 28. Y cuando usted ve, dice que los hijos iban a tener que cargar con la consecuencia del temor, de la incredulidad de sus papás. Entonces, súper charro, porque a veces la gente que está en autoridad, si toma malas decisiones, afecta a las personas que están debajo de ellos. Y en el verso 34 dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahora, ¿qué estamos viendo ahí? Que básicamente ese temor, esa tristeza que había en el corazón de los hijos de Israel, esa quejabanza, por causa de que no tenían fe en la promesa de Dios, hizo que todos ellos estuvieran atrasando el plan y divagando 40 años. Y eso me hace pensar, ¿será que a veces nuestra incredulidad nos atrasa en el plan de Dios? Entonces yo quiero tener fe, ¿no? A mí no me gusta esperar, a mí no me gusta esperar en un banco, no me gusta esperar por la hamburguesa en medio de, yo qué sé, McDonald's, el Corral, donde sea. Me gusta todo rápido. Y quiero también en el plan de Dios, yo no quiero quedarme atrasado. Y cuando yo veo que nuestra incredulidad nos puede atrasar en el plan de Dios, entonces me hace pensar como: recharro, ayúdame a tener fe, ayúdame a creer en tu palabra. Yo quiero ser de los que toman y heredan las promesas. La fe y la paciencia toman las promesas. Y me llama la atención que toda una generación tuvo que esperar, pero también los 2 espías que estaban firmes también tuvieron que esperar. Acompáñeme a Josué, y vamos a leer en el capítulo 14, y vamos a leer allí los versículos 6 al 14. Josué, capítulo 14, versículos 6 al 14. Y este es un pasaje donde ya han derrotado a los gigantes, pero hay una región en la tierra donde hay un montón de gigantes metidos en una montaña. Y quiero que escuchen esto. Josué, capítulo 14, versículos 6 al 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Ahora me llama la atención porque cuando usted lee Números 14, eso fue en Cades Barnea, ¿cierto? Y el Señor dijo: todos los que murmuraron van a quedarse dando vueltas 40 años y no van a entrar en la tierra prometida, y van a terminar muriendo en el desierto, exceptuando los que tengan menos de 20 años. Y Josué y Caleb, ellos sí van a entrar en la tierra prometida. Entonces Caleb está diciendo: ¿te acuerdas lo que Dios dijo acerca de nosotros? Ahora, ¿cuántos saben que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Entonces él tenía una palabra de Dios. Eso quiere decir que él tenía fe en su corazón, y esto hacía que él tuviera un espíritu también diferente. Él le puso atención a la palabra de Dios y le está diciendo a Josué: ¿te acuerdas lo que Dios dijo acerca de nosotros? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Ahora él dijo:
vamos a poder con ellos, el Señor se va a complacer de nosotros. Entonces él dijo, yo conté lo que yo tenía en mi corazón, sí habían gigantes, pero tenemos un Dios más grande que cualquier gigante. Sí pueden haber problemas en medio de la tierra, pero el Dios Todopoderoso nos hace pasar por encima de los problemas, y si Él dijo que esta era nuestra tierra, la vamos a tomar. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora los otros 10 espías, dice allí, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Ahora yo pienso en esto, yo no quiero ser una persona que traiga malas noticias y que con mi negatividad haga desfallecer el corazón de otras personas. Yo vengo de un linaje de quejetas, de personas que todo el tiempo están siempre viendo, no sé, no el vaso medio lleno, sino el vaso medio vacío. Que todo el tiempo están incómodos con cosas, que critican todo, que critican a personas, y de hecho Consu me tiene que ayudar en muchas ocasiones para que yo no sea un criticón, para que no esté viendo las cosas malas. Y gracias, Consu, por tu paciencia, por tu amor. Todavía hay que crecer en muchas áreas, pero yo me doy cuenta que la vida que Dios quiere que nosotros vivamos necesita que hablemos de la forma correcta. Especialmente si Él quiere que nosotros impartamos fe y que seamos de bendición a otras personas. Entonces he tenido que hacer un trabajo consciente para estar no viendo lo malo sino lo bueno y hablando correctamente. Cuidado con las cosas que usted dice, porque las cosas que usted dice no solamente pueden afectar su destino, sino el destino de los que vienen detrás suyo, y no solamente puede hacer desfallecer su corazón, sino hacer desfallecer el corazón de otras personas alrededor. Verso 9. De hecho, ahorita justamente estaba pensando que tengo una tía que está pasando con un problema de salud, y el principal problema que ella tiene no es de salud, es que todos alrededor hablan mal. Santo Dios, pero gloria a Dios que también hay conmigo varias personas que están declarando fe, que están orando, que están tratando de inclinar la balanza del lado en el que la vida de Dios tome lugar y no simplemente el temor que el enemigo está tratando de traer en los corazones de otros. Y bueno, en el nombre de Cristo Jesús vamos a ver la victoria, ya hemos visto mejoría y creemos que va a ser así hasta el final. Verso 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. ¿Cuántos tenía antes? 40, ¿no? Yo quiero que observen en el versículo 7, decía que él tenía 40 años. Y ha vivido 45 años, o sea, desde que tenía la promesa, pasaron 45 años. Y en el versículo 10, en el versículo 9 está diciendo, Dios dijo que me iba a dar la tierra que pisó la planta de mi pie cuando yo vine como espía, y esta es la tierra. O sea, ¿qué está diciendo Caleb? Caleb está diciendo, yo quiero que me entreguen la porción de tierra que me corresponde. Ya se murieron todos los incrédulos, ahora lo que es mío, el plan que Dios tenía para mi vida, se va a cumplir. Y ahí en el versículo 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy, soy de edad de 85 años. Ahora me gusta esto, Caleb está diciendo, hoy es mi cumpleaños y yo quiero mi tierra. No sé si usted nota que le está diciendo, hoy soy de edad de 85 años, ¿no? Muchas personas, los comentaristas bíblicos, todos están de acuerdo en que realmente él estaba cumpliendo 85 años ese día. Han pasado 45 años desde que Dios le dio una promesa. Pero ¿cuántos saben que las palabras de Dios no vuelven vacías? Ahora, ¿será que Dios quería que él tuviera que esperar esos 45 años? ¿O será que fue culpa de la gente alrededor? Ahora, yo quiero que piense eso, ¿no? Otras personas alrededor pueden hacer que su plan se atrase, sí, cuando a usted le toca trabajar con ellos. Puede de pronto que usted sea afectado por las decisiones de ellos. De hecho, todavía quería hablar algunas cosas más acerca del apóstol Pablo, pero cuando usted lee ahí en Hechos, en el capítulo 27 realmente, hay una tormenta, y en la tormenta al comienzo él dice, yo veo que no debería ser bueno navegar en este momento, pero el jefe de la nave y el oficial romano dijeron, salgamos, y finalmente naufragar. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba en autoridad. Entonces, ¿pueden las decisiones de otras personas afectarle a usted? Sí, cuando usted no tiene la autoridad en el lugar, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el plan de Dios no se va a cumplir. A veces lo que pueden hacer es refrenarlo un poquito, pero si usted se mantiene firme, si usted se mantiene en fe, como lo hizo Caleb, al final el plan de Dios se va a cumplir. Y yo viviré para ver todas las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Amén, ¿cuántos lo creen? Ahora él dice, el Señor me ha hecho vivir durante todo este tiempo, ¿no? Y me llama la atención eso, porque de alguna forma lo que está diciendo es, Dios me ha protegido, Dios me ha sostenido, me sostuvo saliendo de Egipto, me sostuvo al cruzar el Mar Rojo, me protegió de los egipcios, pero no solamente los egipcios, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo también vinieron ataques, ¿no? Me sostuvo cuando cruzamos el Jordán, me sostuvo de todos los quejetas de mi generación. Me sostuvo en medio de los escorpiones y en medio de las serpientes que habían en el desierto, me sostuvo el brujo Balán, me sostuvo de los ataques del enemigo, de los ejércitos que combatimos al otro lado del Jordán, me sostuvo en medio de los ejércitos que combatimos a este lado del Jordán, y ninguna cosa alrededor me tumbó, porque Dios tiene un plan con mi vida.
A mí eso me bendice. O sea, es un señor de 85 años, todo rudo, diciendo, bueno, yo quiero mi porción, yo quiero la tierra que Dios me prometió. Versículo 11, observe esto, 85 años, y él dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. 85 años y él dice, me siento como de 40. Y bueno, para algunos que tienen como 15, 20 dirán, uy, 40 re viejos, ¿cierto? Pero cuando usted tiene 85, 40 suena bien. Gloria al Señor que es siempre fiel. Y en el versículo 12 dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Ahora, y finalmente en el versículo 14 dice, y por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné de Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Entonces, ¿valió la pena seguir al Señor hasta el final? Amén. Ahora, cuando usted lee en el versículo 12, hay una palabra clave, anaseos. Resulta que la raza de Anac eran los gigantes de la tierra. Todos los demás terrenos en la tierra prometida ya habían sido conquistados y entre todos habían sacado a todo el mundo, pero nadie quería ir a la montaña donde estaban los anaseos. De hecho, cuando usted ve a Goliat, Goliat es descendiente de los anaseos. Y Josué está diciendo, ¿sabe qué tierra, cuál es la tierra que yo quiero? Yo quiero esa tierra allá en la montaña, porque además tengo una buena vista, ¿cierto? Es un punto protegido, habían ciudades fortificadas allá. La tierra donde están los gigantes, donde a todos los tembleques, a esos que les tiemblan las rodillas, no quieren entrar, esa es la tierra que yo quiero. Porque el Señor me ha mantenido igual de fuerte a los 85 años como cuando yo tenía 40. Entonces ahí vienen varias preguntas. O sea, ¿será que usted a los 85 años puede ser sostenido, lleno de vitalidad, así como cuando tenía 40 años? ¿Y será que usted a los 85 años todavía puede dar la batalla y tomar montes que de pronto otras personas no quieren tomar? Y alcanzar victorias que otros de pronto no van a entrar a tomar. Y a mí esto me bendice. Dios tenía un plan y la Biblia dice que finalmente, como él siguió al Señor, el Señor le entregó la tierra. Él dijo, Josué, yo quiero lo mío, y Josué le dijo, tranquilo, dale, yo te bendigo. Y en el versículo 13, Josué le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, le dio Hebrón por heredad. Y finalmente él tomó la tierra. Ahora, cuando yo leo estas historias en la Biblia, este no es el único lugar donde esto aparece, ¿cierto? A muchas veces yo veo que las personas ponen más la mirada en las cosas que el enemigo hace, en cómo de pronto el enemigo puede tratar de frenarlos o pararlos, en vez de poner la mirada en lo que Dios puede hacer en ellos. Y si pusiéramos la mirada en Dios, podríamos pasar por encima de las adversidades sin importar el tamaño, sin importar la edad que tengamos, y podríamos dejar de lado todas las excusas. En Cristo podemos dejar de lado todas las excusas. Nadie puede evitar que nosotros cumplamos el plan de Dios. De pronto pueden tratar de frenarnos un poquitico, pero nadie va a hacer que realmente el plan de Dios deje de cumplirse en medio de nuestras vidas. Ahora yo quiero que me acompañe a Isaías al capítulo 26, y estos versos quiero que le ponga atención. Isaías 26, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Esos versos son muy importantes. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Estaba meditando que el Señor de hecho a veces nos da ciertas responsabilidades. Él quiere que nosotros hagamos ciertas cosas, y si nosotros cuidamos de hacer lo que Dios nos ha mandado, Dios también va a cuidar de nosotros. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Y dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Ahora, varias cosas. De hecho, aquí dice que el Señor guarda en perfecta o en completa paz a un tipo de personas en particular. ¿A quiénes? Dice ahí: aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ahora, una cosa importante: ¿podemos tener una paz total, una paz completa según la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer entonces para poder tener esa paz completa? Mantener perseverantemente nuestros pensamientos en el Señor, en la palabra de Dios, que nuestro pensamiento esté constantemente enfocado en Él y en lo que Él tiene que decir. Ahora, ¿eso quiere decir que los cristianos pueden ser libres de todo afán y de toda ansiedad? ¿O será que estamos doblegados y no hay forma en la que nosotros podamos evitar el afán, la ansiedad, la intranquilidad? Porque la gente dice, no, todo el mundo siente temor en esta vida, es imposible no sentir temor. Pero el Señor dice, no temas. O sea que el temor es una opción y usted puede decidir no temer.
Por nada estéis afanosos. O sea, usted puede decir, no importa lo que pase alrededor, yo no voy a estar afanado, no voy a estar intranquilo. Entonces lo que yo veo aquí en la Biblia es que de hecho sí podemos estar con la paz de Dios completa, total, en medio de nuestras vidas, si hacemos lo que el Señor nos muestra, si hacemos lo que Él nos pide. Yo veo montones también de cristianos que de hecho están afanados, intranquilos, temerosos, pero es porque sus pensamientos no perseveran en el Señor, están pensando más en otras cosas. Inclinan su oído no a la palabra del Señor, donde hay vida, donde hay medicina, donde hay restauración, sino que inclinan su oído a todo lo que el mundo tiene que decir, y en muchas ocasiones no se dan cuenta que el Dios de este mundo los está llevando según su corriente, y por causa de eso han permitido temor en sus corazones. Ahora, la clave para tener paz es que podamos poner nuestra mirada en Él. Él es el príncipe de paz. Que nuestros pensamientos estén meditando en su palabra, y esa palabra va a guardar nuestros corazones en una paz sobrenatural. Dice en Filipenses en el capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Si no sean conocidas todas sus situaciones con oraciones, con ruegos y después de gracias, y la paz de Dios va a guardar su corazón. Entonces podemos tener paz, pero la paz es una manifestación sobrenatural. La paz no tiene que ver con la circunstancia, tiene que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas en medio de las circunstancias. Y hay momentos en los que estamos siendo bombardeados con pensamientos, con emociones, que el enemigo está tratando de traer temor, y es momento de sacar nuestras armas principales, la palabra de Dios, pero no simplemente para leerla, sino para hablarla. No la levantamos solamente como un escudo, sino ponemos la palabra en nuestra boca y damos la buena batalla de la fe. Dios quiere que nosotros caminemos en paz, y nuestra boca le puede poner rienda a nuestros pensamientos para que no se vayan en cualquier lugar. De hecho, tal vez hemos hecho el ejercicio, ¿cierto? Que decimos, bueno, comience ya a pensar los números del 1 al 100, 1, 2, 3, y trate de hacerlo ahí en su cabeza. 5, 6, 7, y mientras está haciendo eso, yo quiero que cante los pollitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Ahora, ¿en qué número iba? ¿Sí? Realmente no es posible estar pensando y estar cantando al mismo tiempo. No es posible estar pensando y al mismo tiempo estar diciendo un montón de cosas. ¿Por qué Dios quiere que nosotros tengamos la palabra en nuestra boca? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca, meditarás. Nunca se apartará de tu boca, meditarás. La meditación es el producto de poner la palabra en nuestra boca, no solamente pensarla, sino de poner la palabra en nuestra boca. Y dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Por qué Dios está interesado en que nosotros pongamos la palabra en la boca? Porque si estamos hablando la palabra de Dios, esa palabra va a apagar los pensamientos, esos dardos de fuego que el enemigo está tratando de traer en medio de nuestra mente. Y muchas personas no se han dado cuenta que tienen la respuesta debajo de su nariz, en su boca, para simplemente dejar toda preocupación, todo afán y toda ansiedad. Dios quiere que nosotros estemos hablando su palabra, porque cuando estamos hablando ponemos una rienda a nuestros pensamientos y decimos, no para allá, no a donde el enemigo dice, sino por aquí, por donde Dios dice. Y esa es un arma espiritual que Dios nos ha dado. Entonces tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Ahora, lo que yo veo es que si yo hago algo, el Señor hace algo. Si yo guardo su palabra, si guardo sus pensamientos, si empiezo a meditar en Él y en las cosas que Él me ha dicho, entonces Él me va a guardar a mí. Y esto me hace pensar un poco en Génesis. ¿Cuántos recuerdan que hubo un momento en el que el Señor le dijo a Adán que no solamente plantara el huerto, sino que lo cuidara, lo guardara? Y después vino el enemigo y dejó entrar al enemigo, entonces no hizo su trabajo, no lo guardó. Y entró el enemigo y él fue sacado de la presencia de Dios, y Dios ya no lo pudo guardar a él más. Ahora el Señor le dijo a Adán, guarda el huerto, y mientras Adán guardó el huerto, Dios guardó a Adán. Pero cuando Adán no guardó el huerto, ya Dios no pudo guardar a Adán. No porque no quisiera, sino porque ya Adán no le estaba dando el permiso para hacerlo. Y quiero que piense un poquitico acerca de eso. ¿Será que cuando hacemos lo que Dios nos manda, es más fácil que Dios nos guarde, nos proteja, nos bendiga, esté pendiente de nosotros y pueda cuidar nuestras vidas? ¿O no hay ninguna diferencia entre hacer y no hacer la palabra de Dios? O sea, si no hago la palabra de Dios y me emborracho y voy como un loco manejando un carro en la medianoche, ¿será que Dios me puede guardar de la misma manera? Y a veces la gente dice, no sé, ¿cuántos han escuchado esa canción de ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Hoy tengo muchas canciones. Porque el Señor me la quitó. Pero usted empieza a poner la atención a esa canción y dice, yo manejaba, iba más de 100, pasé un letrero sin precaución. ¿Cuántos han escuchado esa canción?
O sea, él un imprudente, llovía, oscurecía, no se podía ver, iba como un loco manejando, termina matando a la novia o a la esposa, yo no sé, y después, ¿por qué se fue? Pues usted la mató, hermano, por hacer cosas fuera de la palabra de Dios. Ahora, cuando yo camino en obediencia a la palabra de Dios, Dios puede también bendecir mi vida. Si yo guardo la palabra de su paciencia, dice por allá en Apocalipsis, Él me guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces aquí, de hecho está diciendo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pero yo quiero que observe el versículo siguiente, porque yo no había conectado estos dos versículos, pero quiero que note lo siguiente. En el verso siguiente dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando su palabra está en mi vida y cuando yo guardo mis pensamientos en Él, la Biblia de hecho promete que también Él me va a rodear y va a ser una fortaleza alrededor de mí. Él va a ser mi escudo, tal vez como lo habíamos leído en el Salmo 91, y no quiero pasar por esos versos otra vez porque nos quedaríamos allí toda la vida, pero el Señor es mi escudo y mi fortaleza, ¿cierto? No temeré lo que pueda pasar, caerá 1000 a mi derecha, 10.000 a mi izquierda, a mí no me tocará. ¿Por qué? Porque yo estoy guardado en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí está diciendo que si yo persevero, mis pensamientos perseveran en Él, persevero en la palabra y mi mirada está atenta a Él, entonces el Señor me va a guardar y Él va a ser la fortaleza de los siglos para mí. Cuando las personas ponen la mirada en la palabra de Dios, Dios entonces empieza a rodearlos y los cubre de una forma sobrenatural. Cuando las personas están enfocadas en Dios y no permiten que sus pensamientos y sus emociones salgan de la presencia de Dios, Dios empieza a guardarlos y los pone sobre una roca. De hecho, estaba leyendo ese mismo versículo, ese verso de Isaías capítulo 26, verso 4, en la Biblia de las Américas, y dice, confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. En Dios el Señor tenemos una roca eterna. Yo tengo un amigo que es pastor y de hecho su iglesia se llama Roca Eterna y me gusta ese nombre. Jesús es la roca eterna y nosotros tenemos una roca eterna, un lugar donde podemos estar firmes cuando nuestros pensamientos perseveran en el Señor. Entonces quiero mencionar un poquitico algo acerca de esto. Quiero que me acompañe al Salmo 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4. Vamos a leer ahí varios versículos. Pero el Señor quiere sostener nuestras vidas, pero para poder sostener nuestras vidas, Él quiere ponernos en la roca. Salmo 54, versículo 4, y dice, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. El Señor está con los que sostienen mi vida. No simplemente que Él acompaña a los que sostienen mi vida, sino que en el grupo de aquellos que sostienen mi vida, no solamente está mi papá, mi mamá, ¿cierto? Mis amigos que me quieren, no, entre los que me sostienen mi vida está Dios, y Él es el que sostiene más fuertemente. Amén. Quiero que diga eso, Dios está entre los que sostienen mi vida. Ahora eso me parece un poquito como Isaías 41:10, ¿no? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Aquí dice, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Dependiendo de la versión, estaba viendo en la nueva versión internacional, dice, el Señor es quien me sostiene. En la nueva versión purificada dice, Él sostiene mi aliento dentro de mí. Y en la Biblia de las Américas dice, el Señor es el que sostiene mi alma. Ahora quiero que escuche eso, el que sostiene mi alma. Si Dios va a sostener su vida, si va a sostener y proteger su cuerpo, si va a sostener y proteger sus finanzas, primero Él tiene que sostener su alma. Escuche lo que estoy diciendo. Si Dios va realmente a proteger su vida, su familia, si va a proteger sus finanzas, su salud, primero tiene que proteger su alma. Él dice, guarda sobre todas las cosas, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y entonces Él lo primero que quiere hacer es fortalecer nuestra alma. Hay un salmo, el Salmo 23, donde dice confortará mi alma. En otras versiones dice sustentará mi alma. Y me gusta eso, no confortará mi alma. Usted necesita ser confortado en su alma, en su hombre interior. De hecho, la Biblia dice que cuando usted está fuerte en el interior, entonces va a poder tener fortaleza para sobrepasar cosas en el exterior. Dice en Proverbios 18:14, ¿cierto? El ánimo del hombre, el espíritu del hombre cuando está fuerte le ayudará a sobrepasar la enfermedad, las dificultades en medio de esta vida. Pero cuando el ánimo está decaído, ¿qué tanto podrá sobrellevar? O sea que lo que está pasando afuera no es lo más importante. Lo más importante no es la circunstancia, lo más importante no es el saldo de la cuenta del banco, lo más importante no es el reporte del doctor, lo más importante es cómo está su corazón. Él desea que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Pero si su alma no está prosperada, si su alma no está sostenida,
Si Dios no lo puede sostener en el interior, no lo va a poder sostener en el exterior. Por eso Él dice, si tus pensamientos en mí perseveran, yo voy a ser tu fortaleza, yo voy a ser tu roca. Pero si tus pensamientos en mí no perseveran, tú ya te entregaste desde el interior y lo que estás viendo en el exterior no es el problema. Lo que estás viendo que el enemigo está haciendo no es el problema es que tú perdiste por W. ¿Escucha lo que estoy diciendo? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces el Señor quiere renovar nuestras fuerzas, alimentar y darnos vida espiritual, que podamos desde el interior ser fortalecidos. Yo creo que a veces la gente no entiende eso. A mí me gusta que cuando usted lee en estas oraciones de Efesios dice que le debemos pedir a Dios que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La gente dice, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero ser fortalecido con poder en el hombre interior por el espíritu? Yo quiero que entienda que lo que hace que su corazón palpite es el espíritu que está dentro de su cuerpo. El día en el que ese espíritu se salga de su cuerpo, ese corazón no palpita más. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. ¿Qué es la muerte? Es el momento en el que el espíritu sale del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo su cuerpo pueda funcionar? Su espíritu. Si su espíritu es fortalecido con poder en el hombre interior, el corazón va a funcionar, los riñones van a funcionar, el páncreas va a funcionar y todo lo demás va a funcionar. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si soy fortalecido en el interior, todo lo demás va a funcionar. Entonces el problema no es lo que está pasando en el exterior, el problema es cómo está mi espíritu, cómo está mi corazón, cómo está en ese lugar secreto Dios habitando dentro de mí. Porque Él puede vivificar todo mi cuerpo mortal, dice la palabra de Dios. Él puede renovar las fuerzas alcanzadas. ¿Dice eso la palabra? ¿Y cómo lo hace? Lo hace desde nuestro interior. O sea, de hecho yo creo, cuando yo he leído esos versículos, tal vez usted ha leído ahí en Isaías, en el capítulo 40, vamos rápidamente allí. Isaías capítulo 40. Versículo 29. Isaías capítulo 40, versículo 29. Y dice, y voy a leer hasta el 31. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado. En otras versiones dice, Él da fuerzas al cansado. O Él le da la capacidad de tirar esa última milla extra, ¿cierto? Al que ya está casi que tira la toalla. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, los jovencitos se fatigan y se cansan, pero nosotros no. Los que esperamos en el Señor. O sea, el Señor puede renovar nuestra fortaleza. Podemos llegar a los 85 años así como Caleb, que todavía estamos buscando derribar gigantes. Y quiero que piense un poquitico acerca de eso, porque a veces la gente siente como que vamos a perder y a decaer a medida que pasan los años, pero el Señor dice que podemos estar ancianos pero vigorosos, llenos de vida, que el Señor puede renovar nuestras fuerzas y lo hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Yo tenía un maestro que en alguna ocasión en el Centro de Oración y de Sanidad, él dijo que cuando usted estaba muy cansado, tal vez no era cuestión simplemente de dormir, sino que tenía que orar. A veces teníamos clase desde las 8 hasta las 12, después salíamos de las 12 hasta las 12:45 corriendo rápido a almorzar algo y después estábamos sirviendo desde la 1 hasta las 3:30, 4 de la tarde en el Centro de Oración y de Sanidad, y eso después de un tiempo empieza a fatigar y justamente después del almuerzo nos empezamos a quedar dormidos. Decía, si usted todo el tiempo tiene sueño, de pronto el problema no es que no ha dormido bien, de pronto el problema es que usted no ha fortalecido su hombre interior. Y usted está esperando que simplemente el comer, el dormir, lo recuperen. Más adelante, yo de pronto no lo entendía tanto y bueno, sí sabía que cuando estaba cansado tenía que orar en lenguas, pero más adelante empecé a darme cuenta cuando yo, por la gracia de Dios, sirvo un ministerio que imparte mucha palabra, pero en ocasiones he tenido que dar una clase de rema y al mismo tiempo una de SEPCO y hacer un reemplazo y predicar en uno o en dos lugares, y a veces he predicado en una semana más de 30 horas. Que eso espiritualmente es desgastante porque eso tiene un montón de horas también de preparación detrás. Normalmente una persona en una hora de enseñanza de un colegio de clase puede demorarse 4 horas de preparación. Y bueno, y por la gracia de Dios no fue así al comienzo, gradualmente empezó a suceder, pero vi que justamente hace un par de años ya estaba todas las semanas enseñando 20 horas, 25 horas y era pesado. De hecho, Conso a veces me decía, ¿cómo lo haces? Y a veces sí dormía, pero yo empecé a dar cuenta que podía dormir un montón y que podía comer un montón, pero me seguía sintiendo cansado a menos de que orara. Y hoy en día la gente me dice, ¿por qué ora tanto en vez de estudiar más? Porque yo sé que lo que me sostiene es el Espíritu Santo, no es estar leyendo.
El Espíritu Santo es el que me da fortaleza. El Espíritu Santo es el que me da vida. Bueno, eso era extra, ya me descaché y no quería irme por allá, pero simplemente se ha fortalecido en el hombre interior y eso le va a dar vida en un montón de otras áreas en el exterior. ¿Es claro lo que estoy diciendo? A veces la gente va y trabaja y se siente fatigado y se necesita unas vacaciones. Y usted puede dar unas vacaciones de un mes completo y llega molido sin hora. Pero si usted se mete en la presencia de Dios, Él le va a dar fortaleza. Ahora yo quería simplemente, acompáñame a Deuteronomio capítulo 32, verso 31. Deuteronomio 32, 31. Y vamos a leer dos porciones de la escritura más. Deuteronomio capítulo 32, versículo 31. Y dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. La roca de las naciones paganas, está hablando de Israel, no es como nuestra roca. La roca de Israel es el Dios Todopoderoso. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. O sea, ellos pueden juzgar y decir, no, la cosa en la que nosotros hemos puesto nuestro cimiento y nuestro sustento, lo que nos sostiene a nosotros no es tan chévere como lo que los sostiene a ellos. Y a mí esto me bendice, hasta los paganos saben que nuestro Dios es un buen Dios que nos sustenta, que nos sostiene, que cuida de nosotros. A veces dice, porque es lo que usted tiene, porque a usted todo le sale bien. Es que yo tengo un buen Dios, mi roca me sostiene. Y quiero que lo declare en este momento, diga, mi roca me sostiene. Amén. Hasta la gente del mundo lo sabe. Ahora, yo estaba pensando un poquitico acerca de esto porque hay varios versos que hablan acerca de él, nuestro refugio, nuestra roca, y hay una diferencia entre aquellos que edificaron en la roca y los que no edificaron en la roca. ¿Cuántos han leído acerca de eso? Cuando usted está en la roca pueden venir problemas y dificultades, pero usted está firme. Y Jesús dijo, ¿con quién compararé el hombre que escucha mi palabra y la hace? Hay que hacer la palabra porque ahí Dios puede protegernos, ¿no? Perseveramos en la palabra y caminamos en la palabra. Dice, lo compararé con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Dios quiere que nosotros estemos edificando en la roca. Algunas personas están confundidas y no saben quién es la roca, pero Pablo, el apóstol Pablo, decía en 1 Corintios 3, dice, nadie puede poner otro fundamento, otra piedra angular que la que ya está puesta, que es Jesucristo mismo. Pedro dijo que nos debíamos acercar a Cristo, que es la roca, la piedra viva sobre la cual todo el edificio está siendo edificado. Algunas personas dicen que Jesús le dijo, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y que tú eres Pedro. Ay, Pedro es la roca. No, Pedro dijo que la roca es Jesús. Y no deberíamos estar confundidos en esto. Cristo es la roca, el fundamento de nuestra fe. En eso es que está siendo edificada toda la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Mi fe no está puesta en Pedro, mi fe está puesta en Jesús y por eso es que puedo permanecer firme. Pero David literalmente comparaba una y otra vez al Dios al que él servía, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que realmente era Jesús, el que se le reveló a su corazón, lo comparaba con una roca. Y quiero terminar leyendo en el Salmo 27, los versículos 1 al 6. Salmo 27, versículos 1 al 6. David fue perseguido, pero escapó una y otra vez del enemigo. El Señor lo libró de los filisteos, lo libró de Saúl. ¿Cuántos recuerdan que Saúl en una ocasión llegó y lanzó una lanza en contra suya y David la esquivó? ¿Será que a veces el enemigo trata de hacer cosas y el Señor dice, por aquí? Y simplemente como Matrix. ¿Podemos evadir todo ataque del enemigo? Yo creo que mi vida es hoy bendecida, no porque yo sea muy inteligente, sino porque una y otra vez el Espíritu Santo me ha ayudado a evitar las trampas del diablo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Quiero que me acompañe ahí al Salmo 27 y yo quiero que observe lo que decía el salmista David. Salmo 27, verso 1, Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Está diciendo, Él es mi roca. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, cuando usted tiene a Él como roca, al Señor como roca, usted no debería tener temor de ninguna cosa alrededor. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, el diablo a veces trata de hacer cosas en contra de nosotros y termina él más confundido porque él no puede más que nuestro Dios, que es grande para proteger. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora una pregunta, cuando hay guerra, cuando hay dificultades alrededor, ¿usted está obligado a sentir temor o usted puede estar tranquilo? No importa que haya un ejército, no importa que vengan un montón. Yo veo ahí a Eliseo. Eliseo llega y dice, ay, maestro, son muchos, es un ejército. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El cielo me respalda. Yo creo que David decía, si Dios es conmigo, no importa cuántos hay en ese ejército, Dios y yo somos mayoría. Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Aunque un ejército acampe contra mí. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová
y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahora, note esto, dice, yo lo único que le he pedido a Dios es: Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero estar en ti. Él entraba en el lugar secreto, y algo de lo que es secreto es que en ese lugar el enemigo no nos puede atacar. Algo de lo que es secreto es que en ese lugar Él pierde el rastro de nuestras vidas y no puede encontrarnos. Y algo de lo que es secreto es que es una fortaleza donde Él no puede entrar y no puede saber lo que está pasando al otro lado, pero desde este lugar el Señor nos pone en la roca, en Cristo, en autoridad, por encima del enemigo. Yo no necesito estar atemorizado por las cosas alrededor. Yo no tengo temor de la vida ni de la muerte. No tengo temor de la muerte porque Él ya pagó un precio y yo ganaré, incluso si llegara a morir. Pero tampoco tengo temor de quedarme vivo. Yo cumpliré el plan que Dios tiene para mi vida. Y la palabra de hecho me promete, hay muchos versículos y yo le animo a que busque a través de los salmos. El Salmo 18 habla que Jesús es nuestra roca, el Salmo 62, el Salmo 71, y usted ve una y otra vez que de hecho David decía: el Señor es mi roca, el Señor es mi refugio, torre fuerte es el nombre de Dios, y Él me guarda en esa roca y me pone por encima de mis enemigos. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando mis pensamientos en Él perseveran. Si yo le doy control de mis pensamientos, le voy a dar también control de mis palabras, de mis acciones, y Él va a poder proteger mi cuerpo, mi vida, mis finanzas, mi familia, mi salud, todo alrededor mío. Pero si no le entrego mi alma, mis pensamientos, y mis pensamientos en Él no perseveran, si Él no puede guardar mis pensamientos, no va a poder guardar otras áreas de mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.